En esta tercera sesión queremos con ustedes compartir algunas pinceladas sobre el análisis de las características de los principales muestreos e investigación cualitativa, con fines propositivos, ¿no? Que creo que esto es el propósito del cual nos ocupa. Igualmente, en el tema de la motivación personal que hablamos la semana pasada, que es un factor crítico de éxito, quizás muchas veces ignorado en las tesis, y de la cual nosotros siempre tenemos que tener esa pregunta clarísima, ¿no? La metodología para nosotros constituye un diseño eficaz para la enseñanza y el planeamiento de la tesis, o no es valiosa o no es viable. Compartimos con el estudiante este espíritu innovador de motivación para poderlo desarrollar. Trabajamos la importancia de la motivación personal entre tanto el asesor como el asesorado, como el estudiante, o simplemente dejamos que el estudiante plantee su tema, traiga en las primera y segunda clase la introducción, en las subsiguientes traiga el marco teórico, le ponemos fechas y luego le ponemos plazos y finalmente, bueno, tratamos de integrar lo que se tiene y luego vamos a tener algunos productos que metodológicamente no están ajustados. Y no solamente es eso, estimados participantes, al final de esta exposición vamos a brindar, por ejemplo, algunos casos en los cuales los docentes involucrados en este tema de una incoherencia en la metodología son cuestionados. Y no solamente son cuestionados desde el ámbito de la universidad, sino a nivel de SUNEDO. Entonces, estos temas hay que tener mucho cuidado, pues la motivación personal, el factor que es un factor crítico de éxito que debemos nosotros imprimir en nuestros docentes, debe estar siempre presente y de la mano, ¿no? Hacer que ese estudiante no tenga ya más ese síndrome de no realizar la tesis, hacer que ese estudiante no envejezca, no se desanime en el camino del intento de hacer la tesis, menos aún en el enfoque cualitativo, establecer el método, el modelo personal para la investigación, que eso es interesante e importante, para que de esa manera podamos tener un modelo personal, una cualidad, imprimir nosotros nuestra impronta, nuestro criterio, nuestro expertise para que pueda salir una tesis bastante viable y excelente, ¿no? Que creo que eso es el propósito. Y desde ya realizar un enfoque cualitativo. De 100 de las tesis de la universidad, 80 de ellas o algo más son con un enfoque cuantitativo y obviamos el tema del enfoque cualitativo cuando pues ya en los últimos tiempos imprime esa tendencia de incrementar aún más cada vez el tema del enfoque cualitativo porque nos da otras experiencias igualmente saludables desde ya, de las cuales se habla en el ámbito cuantitativo, pero desde el ámbito cualitativo podemos ver ya con un carácter mucho más personalizado, con un criterio de hermenéutica, con un criterio que quizás va de la mano de la utilización de métodos, ¿no? Que los cuales te brindan una aproximación mucho más correlacionada a la persona, al sujeto, que es el actor básico en la investigación. Entonces son temas que considero yo que son puntos importantísimos dentro del enfoque cualitativo que nos brindan nuevos espacios, ¿no? Un enfoque de un método naturalista, del conocimiento interpretativo y más que nada holístico, valorativo, discutible, que creo que eso es importante e interesante tenerlo presente, ¿no? Desde ya esta aproximación a la investigación cualitativa, que esta ya viene a ser prácticamente el corolario de todo lo que pudimos hablar en las dos videoconferencias anteriores, y las cuales muy bien ustedes también han brindado sus espacios de opinión y sus trabajos de ejercicios, y desde ya recomendando para concluir en esta etapa que se complete ese ideal para que luego se le certifique en este esfuerzo de motivación de pinceladas del enfoque cualitativo. Veamos que hay pues criterios interesantes, hay también temas epistemológicos, axiológicos, que van de la mano, como se reitera, desde el ámbito valorativo, holístico,
hermenéutico, integrador, y desde ya, pues lógicamente con un espacio de transformación interesante e importante, ¿no? Que va de la mano igualmente de analizar y describir pues muchos eventos fenomenológicos y otros, y tal vez de tomar en consideración los criterios del comportamiento, la conducta y entre otras cosas, ¿no? Y que va de la mano a un efecto desde un inicio preparatorio hacia un trabajo de campo y hacia un tema informativo desde el análisis del enfoque cualitativo, que es interesante e importante, teniendo y en consideración siempre el tema reflexivo, el tema del diseño, que es importante, ¿no? El tema está en cascada, en tema cíclico, el tema que nos brinde a nosotros un espacio de ida y vuelta, de conversar, de reflexionar, que no siempre la hipótesis va a ser la correcta, finalmente se pueda cambiar, no siempre el diseño será el correcto, igualmente la podemos cambiar, no siempre el muestreo será el correspondiente, finalmente la podemos cambiar, dependiendo de todo el escenario que nosotros tenemos de análisis de datos, de recogida de productos de datos acumulados, del acceso al campo, de la disposición y transformación de los datos, de los resultados y de la elaboración que finalmente vaya de la mano con la metodología. Yo creo que acá lo preponderante es la metodología dentro de este contexto, ¿no? Y ahí hay que incidir que sin metodología vamos a tener dificultades. Yo creo que realizar el marco teórico antes de la metodología es un error. Es necesario hacer ahí una enmienda en la cual la metodología vaya por lo menos entre la introducción y el marco teórico, para brindar diversas expectativas interesantes, pues sería bastante lamentable que un estudiante desarrolle todo el marco teórico cuando finalmente llegue al marco metodológico y no esté ajustado a la metodología correcta de la investigación. Eso podría, pues, inclusive desincentivar el espíritu que tiene el estudiante, ¿no? El maestrando, el doctorando. Entonces, para ello, considero que la metodología es prioritaria, incluso conversarla en simultáneo desde el primer momento del acercamiento que se tenga a cada uno de ellos, que eso es interesante e importante, ¿no? El investigador debe, pues, lógicamente tener una etapa preparatoria, multicultural, ¿no? Para que tenga también todo el espacio suficiente de criterios conceptuales que sean parte de su investigación, que eso igualmente es importante, esa etapa reflexiva que refiero y que recalco, donde el investigador intentará, pues, ¿no?, clarificar, determinar el tópico de su interés, describir las razones por las que elige el tema. Entonces, estos tópicos van a darle la motivación suficiente personal, profesional, social, científica, de su expertise, de todos los criterios de práctica educativa o práctica profesional diaria y cotidiana que tienen. Estos son cuestiones interesantes e importantes que no debemos dejar de lado. Del mismo modo, esta fase siempre presente reflectiva entre la etapa preparatoria, la introducción y el marco teórico, considerando la metodología, igualmente es un tema interesante, importante, que nos da mejor enfoque paradigmático del tema cualitativo. Y para ello vamos a utilizar, pues, diferentes diseños, con los cuales ya los hemos mencionado en las clases anteriores. Podremos usar un diseño que va relacionado a una teoría fundamental, un estudio de caso, un diseño etnográfico, un diseño de investigación-acción, ¿no? Estos diseños son muy interesantes y tendrán que ser evaluados tanto por el asesor como por el maestrando o doctorando, el estudiante, que está ávido de generar un nuevo espacio, un nuevo criterio, un nuevo pensamiento desde la investigación que está formulando. Entonces, esta perspectiva es importante, interesante, de que desde ya va a ser también preparatoria. ¿Para qué? Para un espacio de el análisis de la recogida de datos a través del análisis de campo, ¿no? Y que lógicamente desde el ámbito cualitativo tiene sus peculiaridades. Y todo este proceso que va a ser de la búsqueda y recopilación de los datos, va a generar ciertamente un muestreo.
que quizás lo hemos obviado, porque después de los diseños, cuando usted plantea ahí su metodología, tipo de investigación, diseño de investigación, luego pasa ya a ver los participantes, pero en ningún momento tiene muestreo. Como esto, bueno, hay que entender lo que esté íncito dentro de la metodología, dentro del diseño, ¿no? Y estos muestreos van a tener siempre por característica dentro del ámbito del enfoque cualitativo el carácter intencional, dinámico y secuencial. Intencional, pues definitivamente es el investigador, es el asesor, quienes van a inducir, quienes van a motivar, quienes van a considerar que hay que establecer, hay que establecer ciertos criterios para definir la intencionalidad de lo que yo quiero, de lo que yo busco, de lo que yo pretendo, desde el enfoque metodológico el cual yo estoy adoptando. Entonces, para estos fines hay que tener estos criterios, ¿no? Podrían darse inclusive ahí muestreo intensivo, muestreo por máxima variedad, muestreo de casos extremos en algunos participantes, ¿no? Pero eso dependerá circunstancialmente del carácter intencional y del carácter, además, no solamente intencional, dinámico y secuencial, sino no probabilístico, que es el eje básico del enfoque cualitativo, a diferencia del enfoque cuantitativo que pues tiene un muestreo probabilístico. Nosotros desde el enfoque cualitativo debemos tener clarísimo que nuestro enfoque debe partir desde el muestreo no probabilístico y desde ahí distribuir su carácter intencional, su carácter dinámico, su carácter secuencial, que esto podría arribar incluso a hacer análisis filosófico de casos extremos, de casos que guardan una significación o un debate dentro de podría darse dentro de la filosofía o dentro de la sociología o dentro de cualquiera de las esferas profesionales que tengan cualidad bastante supra ejecutiva o intensa, o podría ser variable, porque podría escoger deliberadamente diferentes muestras heterogéneas que me permitan a mí tener un mejor criterio de poder enlazar un muestreo con otro, siempre desde el espacio no probabilístico, ¿no? Y eso va a ser importante porque va a dentro de la reflexibilidad y dentro del acceso al campo y dentro de la recogida de datos, se va constantemente, si es necesario, a reestructurar, a rediseñar para darle la significación y la perspectiva que se aspira, que creo que también eso es interesante, importante, y darle ciertamente sin obviar el rigor de la investigación, de los criterios de suficiencia, la adecuación de los datos, y ubicando, ¿no?, los puntos en tensión, los puntos de falencias, los puntos conflictivos, los puntos de ocurrencia, los eventos, dependiendo del diseño. Por eso que el diseño es preponderante. Y creo yo, muchos de nosotros, ¿no?, incluido yo y muchos de ustedes, ya luego del diseño, luego de la metodología, en el ámbito del enfoque cualitativo, muchas veces obvian el tema del muestreo, pero el tema del muestreo corrobora, ayuda, profundiza aún más el diseño, el cual ustedes han adoptado frente a la investigación, a la recogida de datos. Es interesante, pues el muestreo le va a ayudar a dar mejores criterios de determinación, mejores criterios de suficiencia, mejores criterios de adecuación de los datos, que creo que eso también es básico. Y del mismo modo, en ese escenario importante le va a dar más grado de sistematización, mejor criterio de la elucubración de las tareas y operaciones que se han realizado. Entonces, esto de la mano con instrumentos como el Atlas T y otros, ¿no?, Philips 6 y otros, pues les van a permitir a ustedes ya perfeccionar sus resultados, que es un tema también gravitante, importante dentro de la investigación con enfoque cualitativo. Los resultados y la discusión, que dicho sea de paso es la parte más difícil, la parte más significativa de toda investigación o de todo artículo científico. Ahí quizás me detengo brevemente para recalcar la parte más difícil, la parte más importante y significativa. Revisamos los resultados de discusión. Es una culpa que debemos hacernos todos, que quizás por las postrimerías de que ya se tiene cerca el término del semestre, que ya se tiene cerca ya las exposiciones sustentadas,
muchas veces se obvia, se deja pasar criterios los cuales no se han clarificado debidamente en los resultados y discusión, y entonces eso va a conllevar a que la investigación pues no tenga la metodología adecuada, no haya reflejado realmente el motivo, el incentivo que tuvo el investigador y también el asesor que fue ya explicitado desde el inicio de la investigación, ¿no? Cuando se comenzó a trabajar el tema de la introducción, que también eso es un tema importante. Entonces, para ello, esa presentación y difusión de los resultados tiene que conllevar pues a un esfuerzo, a una clarificación de hallazgos, a resultados concretos, a criterios importantes que nos refleje que sí, ha habido diseño claro, ha habido la metodología con enfoque cualitativo definida, ha habido los instrumentalización y uso de las mismas adecuado, ¿no? Se ha usado las técnicas más propicias y no solamente las técnicas, sino ha sido corroborado con un esfuerzo de identificar el muestreo con enfoque cualitativo muy propicio que ha favorecido a la utilización de las técnicas, ¿no? Y esto a la par de los diseños que se han utilizado. O sea, todo va en conjunto, todo va reflexivo, todo va integrado. Esto es importante. Entonces, estas ideas generales definen que el muestreo debe ser no probabilístico. El muestreo probabilístico es exclusivamente o prioritariamente para el ámbito cuantitativo, pero el no probabilístico es sí eje del ámbito con enfoque cualitativo. Entonces, eso para nosotros debe quedar clarísimo. El muestreo no probabilístico, aquel que es intencional, aquel que es secuencial, aquel que busca, ¿no? Adoptar no probabilidades, sino busca adoptar intenciones para lograr los fines de la investigación, que eso es importante. Entonces, sin obviar, lógicamente, la motivación personal que dijimos al inicio, sin obviar el método de modelo personal, desestimar dentro del criterio subjetivo del maestrando, doctorando, del estudiante, ese síndrome de todo menos tesis, y desestimar el tema del criterio de que uno envejecerá en el intento de hacer una tesis, y desde ya una definición precisa, una definición acorde al trabajo desde el inicio del enfoque del modelo y métodos cualitativos y a la par del diseño más adecuado, que ciertamente podría en el camino combinarse entre diseños, podría modificarse, podría transformarse, porque es reflexivo, es de ida y vuelta, es un proceso en el cual, pues, lógicamente, el actor principal que viene a ser el investigador va a adoptar los mejores criterios para hacer que el conjunto de datos que pueda recopilar le permita ahondar mejor, clarificar mejor y llegar a un resultado y discusión importante, interesante y del mismo modo a las conclusiones, ¿no? Entonces, para eso, la muestra, ¿qué viene a ser? Un proceso cualitativo, ciertamente, que va a armonizar conjuntamente con las técnicas el tema de la recolección de los datos, ¿no? Y que va a armonizar también los criterios de universo y población que se estudia, y esa inmersión es importante porque brinda, al margen de del tema no probabilístico, el interés del investigador por generar un resultado. Y esto va orientado, básicamente en sus clases, a ser dirigido y a ser orientado hacia la investigación cualitativa, ¿no? Para que ésta pueda tener un mejor entendimiento del fenómeno, un mejor criterio de enfoque en la naturaleza de análisis y una capacidad de reflexión, de operación, de recolección de análisis aparente, que creo que es lo que se espera, ¿no? Mejores niveles de estructuración y mayor flexibilidad en el diseño, que también es un tema importante que brinda el espacio de los muestreos, un énfasis en la perspectiva del actor, una importancia de la descripción, que, ¿no? Para que darle la categoría de una descripción, por más que fuere densa, pero clara, coherente, porque la coherencia es importante, argumentada, interpretada, que también son criterios trascendentes que no debemos
obviar, ¿no? Que son criterios importantes dentro de la investigación. Bien, entonces, desde ese punto de vista, igualmente, ¿no? Hay algunos criterios que luego vamos a hacer algunos ejemplos, porque nosotros necesitamos tener, digamos, el contexto de las muestras, ¿no? La muestra de participación voluntaria, por ejemplo, la muestra de expertos, la muestra de casos tipos. La muestra de expertos es por lo general importante, ¿por qué? Porque a la par de un diseño de teoría fundamentada, vamos a recurrir a ver temas de expertos, porque nos conviene a nosotros la opinión de personas que sean expertas en el tema. Por ejemplo, si yo hago una investigación en derecho, que es el área en la cual yo mayormente domino, voy a recurrir para ver un tema de violencia familiar, para ver un tema de sicariato, para ver un tema civil respecto al matrimonio gay o para ver un tema civil respecto a los criterios de evaluación frente a los daños generados por las negligencias médicas a propósito de la pandemia y los criterios que tienen, digamos, los profesionales sanitarios frente a su atención a los pacientes, los cuales podrían devenir en daños. Entonces, ¿qué necesito? Una muestra de expertos, porque mi entrevista como técnica no sería tan apropiada si no tengo expertos. No simplemente necesito participantes voluntarios, ¿no? Necesito expertos, porque son los expertos en la línea que yo considero apropiada el que me va a brindar mejor espacio. Expertos en derecho civil, jueces, por ejemplo, o abogados que conozcan el tema si yo quiero ver los daños generados por negligencia médica, si estos son de riesgo o estos son subjetivos, es decir, voy a ver un análisis si hay culpa, si hay dolo en ese accionar. Entonces, tendría la necesidad de hacer una muestra de expertos. Es por ello que este enfoque cualitativo de teoría fundamentada, es decir, que yo quiero contrastar con el diseño referente a los tópicos teóricos y lo que dicen los juristas, por ejemplo, desde el ámbito de una negligencia médica, yo tengo que contrastarla con la técnica, pero esa técnica que es de enfoque cualitativo, que habla de la entrevista, tiene que estar de la mano con el muestreo. Pero este muestreo tiene que ser un muestreo dirigido, un muestreo intencional, un muestreo no probabilístico, un muestreo que te da o te indica un criterio de muestreo de expertos, porque no podría ser un muestreo de participantes voluntarios, a diferencia que el muestreo de participantes voluntarios, por ejemplo, es muy clásico para el tema de salud, ¿no? Si se tiene que ver el tema de vacunas, entonces se va a requerir la muestra participante, se va a requerir voluntarios, o en el tema de un análisis respecto a una certificación de cuáles son los efectos o de algún virus u otro, en el tema de salud, yo tengo que recurrir a una muestra de participantes voluntarios. Entonces, son mucho más frecuentes en ciencias sociales, en ciencias de la salud, en muestras fortuitas, en temas de medicina, podría ser también temas de arqueología, lógicamente, donde el investigador va a buscar, pues, cómo llegar de manera casual, o sea, de obtener datos de los participantes voluntarios a lograr esa expectativa que se tiene, que creo que también eso es importante, ¿no? Y el punto del muestreo de expertos, que el muestreo de expertos sí, necesita, pues, requiere en especial que tenga el expertise suficiente para que le pueda absolver. Y un muestreo de casos tipo, que es utilizado en tipo cualitativo, exploratorio, donde la riqueza, la profundidad, la calidad de la información es importante, ¿no? O sea, casos tipo, casos relacionados, podría ser también una relación que haga yo de estudios de caso, porque esos estudios de caso inductivo, abductivo, me permiten a mí, desde el conocimiento de esos tipos de casos que son homologados, o sea, homogéneos, que se parecen, que tienen las mismas características, pueda yo trascender en no necesariamente tener una gran cantidad de población de muestreo. ¿Por qué? Porque esos casos tipos son homologados y son los mismos que podrían incrementarse a lo largo de la investigación, ¿no? No necesariamente debo yo recurrir todavía a una gran población.
porque prácticamente de manera automática se satura. O sea, ya es un muestreo por saturación, lo cual teniendo aún más de esos mismos tipos de casos, no me va a brindar ningún otro espacio mucho más clarificante, ¿no? Esto también igualmente desde el ámbito del derecho, yo puedo identificar, pues yo encuentro casos tipo a través de jurisprudencia, ¿no? Y la jurisprudencia y resoluciones. Entonces, si esa jurisprudencia tiene igual connotación en el ámbito laboral, por ejemplo, o sea, si se está viendo en el ámbito de la secuencia en la cual el trabajador pueda lograr ser reintegrado a su centro laboral, ¿no? Repuesto en su actividad laboral. Entonces, hay ya jurisprudencia que lo llaman, y así como jurisprudencia vinculante, es decir, que eso ya es un caso tipo. Y utilizando ese efecto vinculante, yo no necesariamente voy a tener que juntar una gran cantidad de casos laborales, ¿no? Sino simplemente casos tipo que me permitan a mí de manera cualitativa establecer un estándar que me refleje inductiva y abductivamente un análisis que a la par refleja en el estándar global. Es lo mismo. O sea, porque de nada me serviría juntar más, pues ya va a ser la misma investigación, va a tener los mismos efectos y los mismos criterios, ¿no? Entonces, hay también esta expectativa. Y estos temas centrales del muestreo no probabilístico a la par son importantes. ¿Por qué? Porque se está determinado teóricamente. Hay que hacer esta definición importante de si es que aún es de teoría fundamentada, abarca diferentes dimensiones, es intencional, como dijimos a un inicio, pues uno tiene que inducir hacia cuál de estos muestreos serían los más apropiados, los más viables, los que mejor se ajusten al diseño de la investigación que yo he adoptado, y no necesariamente es preespecificado, y abarca no solo quién, cuándo, dónde, sino también cómo, ¿no? O sea, cómo realizar esta experiencia. Entonces, estos criterios son importantes porque estos me reflejan a la vez a otros tipos de muestras, ¿no? Orientadas a este tema, a la par que es intencional, no es aleatorio. Podríamos ver que puede ser muestras homogéneas, como decíamos, o sea, que son prácticamente símiles, o podría ser muestras en cadena, o sea, que yo necesariamente debo recurrir a otras fuentes para que me puedan absolver asuntos los cuales no tenía en mente, ¿no? No los tenía claros dentro de mi investigación en cadena, porque voy a recurrir todavía a ver si hay algún otro propósito de otra probable solución al respecto, o también si hay otro grupo de personas que tienen un mejor criterio de análisis respecto a la normativa del sicariato, a la normativa de la falta de seguridad. Entonces, quizás podría recurrir a otra que tiene otra connotación o tiene otros criterios que me pueden ayudar a establecer un muestreo en cadena, o sea, algo que es diferente al que es homogéneo, que es homologado, que es lo mismo, que para eso se satura y podría tener uno o dos. En cambio, en cadena es porque ya encuentro otras nuevas innovaciones de criterios que voy a tener, lógicamente, que considerarlo como si fuera los criterios en cadena, ¿no? O de casos extremos, como dijimos en un inicio, son muestreos ya cuando tienen un criterio bastante sui generis, o sea, bastante especial, tiene que ver con teoría fundamentada, tiene que ver con un análisis filosófico, un debate, por ejemplo, en el tema de la convergencia de la justicia y la igualdad, y donde hay una gran discusión entre el tema de John Rawls y algunos otros que hablan sobre la justicia social, por ejemplo. Entonces ya son casos que van a imprimir, buscar muestreos de mayor profundidad, ¿no? A esto a la par voy a tener que buscar expertos para poder absolver esos casos, ¿no? O, bueno, teóricas que sí, definitivamente son investigaciones que están centradas en el diseño de base de teoría fundamentada y que
se conoce como muestreo teórico, pues me va a ayudar a través de los expertos a definir cuestiones conceptuales, a darle la significación correcta de lo que yo estoy analizando, y de esta manera me va a permitir a mí, por conveniencia, porque es precisamente que puedo yo recibir quizás muestreos a través de participantes, expertos, pero en diferentes líneas. Como si yo tengo un análisis teórico de saber la negligencia médica en los sectores sanitarios y la repercusión de las mismas, entonces yo por conveniencia puedo ver a los médicos como tales, para que ellos me puedan decir si realmente existe presunción de que ellos generan un daño, si ese daño es por riesgo y lo debe asumir el Estado o quién lo debe asumir, ¿no? En nuestro país no tenemos ni siquiera esta investigación, por ejemplo. Pues ya en otros países de Latinoamérica se ha establecido de que en los casos de contaminación por COVID, el Estado está obligado a un resarcimiento. Y un resarcimiento que simplemente se oficializa, se materializa luego de la certificación que falleció por una contaminación o por un contagio del COVID, ¿no? Eso no lo tenemos. Acá simplemente va a salir a la palestra el ministro o alguien del gobierno autorizado para decir, pido disculpas, que fue una omisión, pero las disculpas no subsanan, no resarce. Las disculpas no tienen nada que ver con el resarcimiento del daño generado. En el derecho, una cosa es disculparse y otra cosa es resarcir. Yo puedo disculparle a alguien, pero el resarcimiento no obvia. Es decir, la obligación de resarcir sigue latente, ¿no? Y entonces eso es importante. Y ahí, como decía Freddy, ¿no? El Estado es civilmente responsable del resarcimiento. Pero vemos procesos civiles de resarcimiento, todavía habría que demandar cuando esto ya debe oficializarse por ley, ¿no? Y la ley debe explicitar que todo aquella persona que sufra o haya fallecido o a raíz del COVID, entonces su familia será beneficiaria con un importe de indemnización por parte del Estado, porque es el Estado que no le ha brindado la expectativa de vida, no le ha frustrado el proyecto de vida, aún más a hoy que pues las vacunas están condicionadas al manejo estatal. Entonces no hay manera de eludir una responsabilidad que no solamente podría ser una responsabilidad civil, sino ya un derecho fundamental, como dice y comparte César, ¿no? Es un derecho fundamental a una buena administración pública. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar teóricas conceptuales, voy a utilizar una proyección quizás en cadena para saber cuáles son las opiniones de diferentes sectores y también por conveniencia, porque me va a interesar a mí resolver este conflicto, que esto por lo menos de alguna manera podría paliar el dolor de las familias, ¿no? Porque dicho sea paso, el daño moral se dice que no es cuantificable, pero en el derecho te obligan a cuantificar. Entonces, por eso que sucede en muchos casos en los cuales que alguien diga, a mí me dañó moralmente, entonces, ¿cuánto es mi indemnización por el daño? ¿Cuánto deben resarcirme por el daño? Usted puede decir que es medio millón, puede decir que es 1.000.000, puede decir que es 1,5 millones. ¿Cuánto valgo yo como persona? Usted puede poner el monto. Ahí viene justamente una discusión, un problema. ¿Por qué? Porque pues la corriente que habla la Constitución de igualdad de la persona, al decir yo soy doctor, yo soy investigador, yo tengo todos y cada uno de los títulos frente a una persona que se dedica a vender su emoliente y que ambos han sufrido el mismo daño, entonces, ¿qué sucede ahí? Hay una discriminación. Pues uno va a pedir 1 millón de soles de indemnización y aquel joven que se dedica pues a vender sus emolientes va a pedir 100.000. Y entonces hay una diferencia de 1 millón a 100.000. ¿Y cuál sería lo correcto en todo caso? Entonces ya vamos a requerir análisis en cadena o por redes para poder ver la opinión de cada uno. Voy a necesitar ya ir a casos extremos para ver cuáles son los pensamientos a través de las teorías, a través de Latinoamérica, y eso me va a imprimir a mí bastantes criterios, ¿no? Un criterio importante, por ejemplo, es en el tema del día a día, el tema del movimiento del tráfico diario de vehículos en la ciudad, ¿no? Nosotros vemos que hay un tráfico intenso,
nadie respeta las leyes, y entonces, ¿qué leyes deben ser aplicables? ¿Cómo debiéramos hacer nosotros un estudio para hacer que el conductor asuma ser potencial dañador? Pues basta que pueda atropellar a alguien o él debe responder, asuma de que debe responder las normas, debe responder los requerimientos de tránsito, asuma de que debe responder la velocidad en la cual se imprime el vehículo y los requerimientos de a cuántos kilómetros por hora debe transitar en diferentes calles. Entonces, acá hay casos sumamente importantes dentro de esa problemática. ¿Cómo tengo que reducir? ¿Cómo tengo que internalizar esas externalidades? Entonces me van a exigir a mí hacer análisis por conveniencia de expertos. ¿Por qué? Porque estos expertos me van a brindar a mí diferentes criterios y ahí podría yo utilizar diferentes puntos de vista interesantes para poder absolver estos criterios. O sea, en síntesis, digamos, aparentemente podríamos ver esto algo conflictivo, algo tal vez muy teórico, pero en sí es parte del aspecto cognitivo y es parte del desarrollo, es justamente el ámbito cualitativo. El ámbito cualitativo es el pensar mejor, el diseñar, el considerar la mejor aplicabilidad, a diferencia ciertamente del cuantitativo, que ya tiene normas bastante definidas que me permiten a mí, digamos, definir, acoger, tomar los procedimientos y muestreo que más me convenga, de acuerdo a cómo se presenta. En este caso, en el cualitativo, necesariamente tengo que ver por conveniencia, por oportunidad, si fuera caso extremo, si es de ámbito de teoría fundamental, teórico, si es en cadena porque tengo que tomar diferentes opiniones, si es homóloga porque tengo ya los mismos criterios que se saturan en algún momento y con ello tengo suficiente entrevistas las cuales me motiven. Puede ser que la motivación de la explicación del resarcimiento por expertos, algunos señale de que eso tiene que recurrirse a otro ámbito que sea el ámbito civil. Entonces yo tengo que recurrir ya en cadena a ver jueces experimentados en derecho civil para que me aclaren si realmente eso debe ser una indemnización civil o debe ser un resarcimiento obligatorio del Estado, sin recurrir ni al civil ni al penal. O sea, ni a ninguna de las prerrogativas, ¿no? Ya como un derecho fundamental, como un derecho propio de la administración pública. Entonces, esos criterios son importantes. A ello, estas muestras van a darnos a nosotros luces importantes para hacer este trabajo, ¿no? Como ya lo dijimos, de muestras homogéneas, muestras de cadena, muestras de caso extremo, muestras teóricas, o muestras confirmativas porque yo necesito corroborar lo señalado en la entrevista por expertos. Mi muestreo era por expertos, pero no es suficiente. Yo requiero corroborar con algunas otras fuentes que me confirmen si realmente lo señalado es lo correcto. O puede ser que en ese desarrollo de la entrevista haya surgido nuevas ideas, nuevos planteamientos que yo no los había cogido. Entonces voy a tener que utilizar una muestra por cadena, o sea, buscar a otro experto o a otro entrevistado, ¿no? O otro informante para que él me pueda absolver esas inquietudes de investigación que me motivan. Entonces, siempre de la mano que sea un muestreo no probabilístico, un muestreo intencional y muchas veces utilizando muestras por conveniencia, o sea, algo que se ajuste más a las expectativas de mi investigación. Pero esto va de la mano de ¿qué? De tener un claro expertise, de tener claro la especialización que uno tiene al área. No es posible que tengamos, por ejemplo, asesores, por decir en derecho, que son ingenieros. O yo, por ejemplo, ir a ingeniería, que soy abogado, a dictar metodología o diseño cualitativo, ¿no? Pues no tengo esa expertise. Voy a tener gran problema en definir cuáles son los criterios. Quizás teóricamente conozca, pero no voy a poder motivar, no voy a poder acompañar en su ejercicio. Entonces, el tema de especialización es sine qua non, o sea, vital, sí o sí. Yo les comento simplemente una experiencia en caso de un maestrando que presentó
un proyecto en el cual se señalaba el habeas corpus traslativo y su importancia en el contexto de la evaluación del Distrito Judicial de Lima Norte. Y entonces el asesor le decía, pero esto no es importante. Tienes que buscar un tema importante, un tema de relevancia. Y ahí surge la idea de aquel maestrando que bueno, fue una cuestión inconsciente que le pregunta al asesor, pero doctor, ¿usted conoce qué es el habeas corpus traslativo? Y bueno, él se quedó ahí mutis, porque no sabía que era habeas corpus traslativo. ¿Algunos de nosotros conocemos qué es habeas corpus traslativo? Solamente un abogado. Y abogado en derecho constitucional, porque abogado en general puede saber que es habeas corpus, pero no habeas corpus traslativo. Y entonces, ¿es de importancia? Sí, es de importancia. ¿Por qué? Porque el habeas corpus traslativo ve cuando usted ha sido detenido, ¿no? Más del tiempo que se ha establecido, podría ser 6 meses, 8 meses. Si ese tiempo, que es máximo de 9 meses, sobrepasó un día, al día siguiente usted pide un habeas corpus traslativo, porque nadie puede estar un día más encerrado. Por más que tal vez no lo investigaron, ¿no? Como el caso de Keiko y otros, no lo investigaron. ¿Qué pasó? No hubo tiempo, no tuvieron los elementos suficientes para poder hacer la evaluación, la investigación dentro de los plazos, pero ¿y qué vamos a hacer? Al día siguiente que cumple los 9 meses, conforme así estuvo en prisión preventiva, lógicamente va a presentar su habeas corpus traslativo. Entonces, eso no es importante. Sí, ¿cómo se debe aplicar? Porque hay varios cuestionamientos propiamente de derecho. Entonces, pero esa me va a meritar a mí un muestreo por conveniencia, porque yo necesito que buscar estudios de caso, buscar resoluciones, buscar, en todo caso, si tengo técnicas de entrevista y si tengo técnicas de estudio de casos o si tengo técnicas de fuentes documentales, por mi conveniencia relacionados a problemáticas de habeas corpus traslativo, porque no necesito simplemente habeas corpus, no me sirve, pero traslativo sí. Y entonces, volviendo al caso, aquel señor no conocía al asesor del habeas corpus traslativo. Entonces, ¿cómo le podría orientar? ¿Cómo le podría orientar? Es complicadísimo. Igual a mí me mandan ingeniería, de verdad yo tendría que renunciar, pues no puedo. Yo no puedo, o sea, podría darle algunas ideas. Pero ¿cuál fue la respuesta del asesor? Le dijo, bueno, entonces si usted dice que es importante, bueno, sí, parece que es importante, prosiga nada más, prosiga nada más. Y ya no le quiso orientar más, porque pues quizás se sentiría tal vez incómodo, pero ya no quiso orientar más al maestrado. Entonces, esas cuestiones hay que cuidar, pues. Al final yo le voy a mostrar un caso donde una persona se queja a su NEDO indicando de que le han enseñado mal, que existe una falta de coherencia metodológica en muchas de las tesis. Y yo no quisiera estar en ese momento, en esa acusación, ¿no? Porque a la par que la universidad le va a pedir a usted explicación, le está pidiendo otra explicación, un tercero le está pidiendo una explicación, tal vez ya la SUNEDO. Entonces, estos criterios son importantes. Entonces, aquí César igualmente señala, el asesor debe ser también especialista temático. Ciertamente, creo que porque si no, pero digamos, esta situación es bastante delicada, ¿no? O sea, para ser analizada posteriormente, ¿no? Aquí, quizás por la premura que nosotros enfocamos este tema cualitativo muy ligeramente, en 3 semanas, es complicado hacer todo un análisis interesante, tanto teórico como práctico, pero por lo menos damos unas pinceladas que lógicamente va a merecer el esfuerzo de cada uno de ustedes para cubrir todos esos espacios que ciertamente el docente no puede hacerlo con toda la liberalidad, pues tampoco es especialista en temas explícitamente temáticos, pero sería muy interesante abrir un espacio de diálogo donde cada uno presente posiciones desde su punto de vista profesional de utilización de los muestreos, que también es muy bonito. Entonces, acá yo les he brindado una lámina donde te dan estos mismos muestreos que hemos dicho con ciertas definiciones para poderlas precisar. Por ejemplo, un muestreo por conveniencia, casos disponibles a la cual tenemos acceso, pues nos conviene. Un muestreo de casos sumamente importantes, casos que son relevantes, ¿no? Estudio de pues, temas ambientales, crónicas, etcétera.
muestreos confirmativos que sirvan para adicionar a los casos que ya vamos estudiando, ya vamos analizando, y que suscite controversias, que requiera aún que alguien que tenga otro expertise y relación con el tema que estudiamos nos confirme si los resultados aparentes que vamos proyectando son ciertos y si las entrevistas nos reflejan esas especificaciones y la tendencia a la claridad de la hipótesis que yo quiero precisar, que yo quiero afirmar. Y entonces eso también es importante, ¿no? Las muestras teóricas propias de la teoría fundamentada, donde el investigador tiene que establecer el tema del conceptual teórico, no probabilístico, intencional, bajo teoría de expertos, ¿no? O sea, bajo muestreo por expertos. El informante no simplemente es un informante cualquiera, es un experto, inclusive un experto por cuotas. ¿Eso qué quiere decir? Porque le buscaré si es un experto, por ejemplo, en negligencia médica, ¿a quién lo podría buscar? Le podría buscar a un médico, claro, es un experto. A otro porcentaje que yo quiera a la par de una negligencia médica que me corrobore, un juez en lo civil, perfecto. Otro sería un juez en lo penal, porque muchos de ustedes, cuando alguien queda inválido porque le hicieron una operación impropia o porque le dejaron un bisturí dentro del estómago o porque le cortaron 30 centímetros del estómago para extraerle la vesícula cuando podría haberle hecho solamente una operación laparoscópica. Entonces, ese daño generado, ¿quién lo tiene que ver? ¿Un civilista, un penalista? ¿Usted qué hace? ¿Lo denuncia o le dice, indemnízame, págame? La mayoría dice, denuncia, porque solamente cuando él vea que tiene pena de cárcel, te va a pagar. Otro diría, ¿yo para qué lo voy a denunciar? Porque yo lo que quiero es que me den plata, que me resarzan para mejorarme. Entonces hay diferentes criterios. Entonces yo tengo que establecer cuotas, ¿no? Muestreo por cuotas de porcentajes que me permitan a mí clarificar eso. Podría ser abogados civilistas, abogados penalistas, jueces, podría ser otro sector, médico podría ser otro sector podría ser también, por ejemplo, el colegio médico, o de repente una ONG que ves respecto a la salud, que se llama SUSSalud, por ejemplo, también muy bien. Entonces, estos criterios son interesantes, ¿no? En el tema de teoría fundamental, como reitero, lo que está buscando es evidenciar una nueva teoría, un cambio en la dinámica de la evaluación de la realidad, ¿no? O sea, algo que realmente la sistemática, la normativa aún no lo ha evidenciado correctamente, ¿no? Si usted tiene un daño, yendo al mismo ejemplo, un daño por negligencia médica actual, le dejan un bisturí en su estómago, le cortan 30 centímetros cuando en realidad es una operación mínima, laparoscópica, y usted no puede inclusive caminar 2-3 semanas porque lamentablemente tiene un tremendo corte que va a requerir más adelante una cirugía plástica, y entonces ¿es o no factible y pasible de indemnizar, de resarcir? ¿Qué dice la ley? Dice que sí es resarcible por causalidad, o sea, tengo que mostrar que hay una causalidad adecuada. ¿Hay una relación causal entre el daño generado por el médico frente a su expertise por negligencia, por impericia o porque realmente estaba anodadado, confundido? Sí. ¿Y entonces eso qué viene a ser? La causalidad adecuada como teoría, si queremos explicar la teoría fundamental. Esa es la causalidad adecuada. O sea, yo debo, dentro de mi expertise como médico, utilizar el historial clínico correcto para hacer la operación que corresponde. Y si ahí decía que debe hacerse la operación laparoscópica, yo no le puedo cortar los 30 centímetros. Es lo mismo que sucedió en ese caso Sabogal, ¿no? Que en vez de operar la pierna enferma, le opera la pierna sana. ¿Y después qué hace? Como ve que hay una circunstancia grave, el médico no sale a decir, oiga, a ver, ¿quién es el familiar acá de la persona, del paciente tal? ¿Quién es? ¿Por qué? Yo soy. Dice, mire, ¿sabe qué, señorita, joven? Me equivoqué. ¿Sabe qué pasó? Le corté la pierna sana y no la enferma. ¿Le podría decir como médico? ¿El médico le va a decir eso? Jamás le va a decir. ¿Por qué? Porque lógicamente ahí va a sufrir una agresión y una sanción inmediata, tanto ética como moral, como física y todo. Entonces, ¿qué pensaron los de Sabogal? Algo muy inteligente, un razonamiento rápido. ¿Y qué dijeron? Ya le cortamos la pierna sana, ¿ahora qué hacemos?
Le cortamos a la enferma, pues. ¿Y qué hicimos? Presentamos un informe en la historia clínica que diga que cuando estábamos haciendo la operación de la pierna enferma, surgió que realmente la pierna sana estaba peor que la enferma. Y por lo tanto le cortamos primero la sana y después la enferma, porque era la única manera de salvarle la vida. Y entonces eso fue corroborado por el colegio médico. Muchas veces el colegio médico es muy leal para su gremio y entonces le dio la opinión favorable. Y al final ese caso fue denunciado penalmente. ¿Usted cree que ese médico fue a la cárcel? No. ¿Por qué? Porque hubo dolo, o sea, hubo intención para cortarle las piernas. O sea, ese médico era un carnicero y dijo, bueno, ahora tengo que cortarle, o era como Mario Poggi, que cuando vio a aquel procesado que era un psicópata y tenía que analizarle psicológicamente, él frente a verlo, a este Mario Poggi, no pudo cómo lograr hacer ese análisis psicológico, psicosomático suficiente, y entonces frente a ellos se puso impotente y lo único que hizo, ¿qué? Es matarlo, asesinarlo. Y después dijo, he logrado con ello realmente salvarle a la población, salvarle de este criminal potencial, ¿no? Porque lamentablemente yo me di cuenta en ese momento que él era el homicida. Pero ¿dónde está? O sea, sale de su margen, ¿no? En este caso de Mario Poggi, ¿era penal o civil? Había intención, claro, pero en el ámbito de la negligencia médica, de haberle cortado las dos piernas, no había intención, aunque podría ser que por no avisar a la familia, sí, se habría generado una intervención. Entonces, esa es una teoría que puede resolverse con qué tipo de muestra. Es teoría fundamental, pero podríamos usar una muestra confirmativa para ver el tema, podría usar una muestra de expertos, podría usar incluso una muestra de cadena o redes para que me puedan opinar, o muestras homólogas de casos de denuncias de negligencia médica que a diario hay. Pero, ¿cuándo sería una muestra en extremo, de caso extremo? O una muestra en la cual necesita teoría fundamentada como diseño único. Cuando, por ejemplo, una señorita, quiere tener un niño, pero bueno, no encuentra, digamos, al hombre ideal, y entonces va a la clínica que hace fertilización in vitro y ve un modelo de un padre por catálogo y contrata un semen congelado y le hacen la fertilización in vitro. Entonces, esa señora o señorita va a concebir bajo fertilización in vitro. Nace el niño al estilo, modelo, como ella quería. Luego, cuando ya es jovencito, tendrías 16, 17 años, habían pasado 17 años, comienza ese jovencito, su hijo, a sufrir problemas cancerígenos que probablemente son problemas que pudo haber sido hereditarios. Y entonces, yo puedo demandar a esa clínica que hizo la fertilización in vitro para que me indemnice porque voy a gastar ingentes cantidades de dinero en recuperar la salud de mi hijo. ¿No? Y es mi hijo, lo quiero tanto, tiene 17 años, está en la plenitud de su vida. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice que no. ¿Por qué? Entonces no hay justicia. La ley dice que la causa tiene que tener una conexión entre el hecho y el daño. Hay conexión entre el hecho cancerígeno del joven al de los 17 años con la fertilización in vitro de hace 17 años. ¿Hay conexión? ¿Directa? No. ¿Adecuada? No. ¿Qué tipo de conexión hay? Hay probabilística, o sea, probablemente puede ser. Pero nuestra legislación no acoge la probabilística. Pero sí la acoge, por ejemplo, Francia, la acoge de Alemania, la acoge Italia. Italia tiene el daño probabilístico, pero nosotros no. Entonces, como nosotros no tenemos a esa persona que va a gastar ingentes cantidades de dinero en clínicas para el tratamiento de su hijo, nadie le va a cubrir. Menos aún le va a resarcir el daño a aquella clínica que hizo la inseminación artificial, que probablemente no verificó correctamente ese semen congelado. Entonces, ahí tenemos clarísimo un tema de teoría fundamentada, donde necesariamente voy a tener que utilizar incluso muestras confirmativas a través de comparaciones, y mi muestra es teórica eminentemente, es por expertos, es por conveniencia, es realmente intencional, e inclusive podríamos decir el caso extremo, porque no es común.
Y entonces, igualmente podría ser un tema de contaminación ambiental, ¿no? Una persona que vive en un espacio cercano a un centro minero, ha vivido desde su niñez hasta su adolescencia y luego se retira a otra localidad donde ya no hay ese asentamiento minero. Pero con los años, cuando ya tiene 25 años, comienza a tener problemas de salud en la piel y tiene cáncer a la piel. ¿Ese centro minero debe indemnizarlo? Claro que sí. Pero ¿qué dice nuestra legislación? Dice que tiene que ser causa adecuada. Pero hay una causa probable de que sea, sí. Pero como no se ha definido la causa probable, no podemos indemnizarle. Y entonces nosotros al final decimos, ¿en Perú hay justicia? No hay justicia. Entonces ahí, por ejemplo, es un tema de investigación interesante para ver un tema de teoría fundamental en caso extremo, pero ya tendría que recurrir a la legislación comparada francesa, italiana, que sí contiene incluso las Naciones Unidas respecto al daño ambiental, que debe ser probabilístico. Ya lo dice. Inclusive ahora último, la ley ambiental ya señala que el daño es probabilístico, pero nuestra legislación no. Hay un problema. Hay que adecuar. Porque hay un principio también, por ejemplo, para el tema de aplicación de las leyes, que dice el principio de legalidad. O sea, ¿eso qué quiere decir? Nulo un crimen, nulo un pena sine ley. ¿Eso qué quiere decir? No hay pena ni cárcel ni nada si no está en la ley. O sea, yo habré hecho cualquier cosa, de repente estará mal éticamente. Así como dice el señor Vizcarra, ¿no? Podría ser mal éticamente, pero eso no está en la ley. Por lo tanto, como no está en la ley porque es algo nuevo, entonces nulo un crimen, nulo un pena sine ley. No, no vale, pues. Nadie me puede hacer nada. Podrán sancionarme éticamente, podrán sancionarme moralmente, pero no civilmente, no penalmente, no, la justicia no llega a ese nivel. Entonces, necesito ¿qué? Reformar, necesito actualizar mi norma, entonces necesito teoría fundamentada, entonces necesitaré ya hacer un análisis importante de muestreo, ¿no? Por conveniencia. Entonces, son criterios interesantes, importantes, que yo les transmito dentro de mi expertise en la línea jurídica, ¿no? Que dicho sea paso, no será suficiente en este momento, pero cada uno de ustedes también tiene su expertise profesional que puede acondicionar al unísono de los criterios que yo le brindo para poderlo ajustar mejor, ¿no? Entonces, estos casos, como hemos dicho, podrían ser típicos o podrían ser atípicos. ¿Cuándo se llama que son típicos? Cuando son casos propiamente comunes, son casos que son de la vida real, son casos que se presentan fenomenológicamente, entonces son típicos, pero podría ser un caso atípico, algo que no estaba contenido ni en la norma, no estaba contenido en los principios. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a ello? Entonces, ese es un tema también de la tipicidad y tipicidad que se debe recurrir a la selección por cadena, que decíamos que sí es necesario recurrir a otros más, porque se ha evidenciado cuestiones que no estaban establecidas inicialmente, ¿no? Entonces, y al muestreo por cuotas, porque voy a necesitar sectorizar, ¿no? Si de repente quiero hacer una evaluación en el sistema de salud, voy a necesitar cuántos porcentajes de varones, de mujeres, de jóvenes de cierta edad, de damas y jóvenes varones o niños. Entonces, si yo estoy sectorizando, voy a tener que usar un muestreo por cuotas. Y tal vez una selección de casos comparables, si es que tengo que recurrir a otras fuentes para que me puedan decir cuáles son esos criterios interesantes, ¿no? Ahora, a propósito, por ejemplo, esa de la eutanasia, ¿no? De la libertad que tiene uno de decidir su muerte. ¿Eso es constitucional? ¿Qué dicen ustedes? Todos han felicitado, ¿no? Pero yo me abstendría de felicitar porque no se ajusta a los cánones de nuestra legislación. Hay que cambiarla, pero no siempre la muerte digna es precisamente la que la persona decida. Hay muchos otros factores. Entonces, estos son casos comparables, casos extremos o dicotómicos, porque podría haber diferentes criterios. Pero ¿qué hace hoy en día? Siempre la prensa influencia bastante en la justicia. Hay una inmediatez amplia, inmensa. Entonces, ¿qué hago como juez? Yo como juez busco tener mi empleo, busco vivir saludablemente, busco ganar mis 10,000 soles o más mensuales como juez suplente, porque un titular gana 30,000. Y bueno, ¿cuántos me exige, cuántos procesos realizarlos al mes? Ninguno. Así que nadie me mira por resultados, ni nadie me mira por productos. Finalmente, hay una presión que dice que la muerte digna debe ser respaldada
pues es la intención de la persona la que debe decidir. Y entonces no apelo, porque si apelo, me van a denunciar. Entonces mejor cuido mi puesto. Entonces son otros criterios, ¿no? Hay intencionalidad muchas veces en estos propósitos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, también la cuantificación de la muestra, el tamaño. En el tamaño creo que está bien claro que no tenemos en el enfoque cualitativo un mínimo ni un máximo. Ahí hay una propuesta sugerida de tipos de estudio, como es la etnográfica, la historia de vida familiar igualmente, la biográfica, o estudios de caso, que pueden ser 6, 10, estudio de caso que puede ser uno inclusive, o varios, grupos de enfoque pueden ser 7 o 10, pero a fin de cuentas no está establecido un número mínimo ni máximo cuantificable para determinar el tamaño de la muestra. En el enfoque cualitativo puede ser una. Si esa una refleja un estudio abductivo, un estudio inductivo, y que con eso puedo proyectar yo al universo de lo que yo quiero explicar y tengo posibilidades a través de mi muestreo, que puede ser muestreo intencional, no probabilístico, muestreo homologado o muestreo que quizás pueda tener que ver con un muestreo teórico, etcétera, ¿no? Bajo o informantes expertos, entonces es suficiente, ¿no? Esa entrevista va a surgir, va a ser útil y me va a reflejar resultados positivos e interesantes. Entonces eso creo que también es un punto de vista a discutir ciertamente, ¿no? Yo les dejo a la tribuna a ustedes para que puedan tener esos criterios. No siempre puede funcionar como tales, ¿no? Podría ser que sí, podría ser que no. Entonces, esos criterios también son importantes tenerlos en consideración, ¿no? Bien, tenemos que darle toda la información suficiente ahora. Esperemos que al final podamos conversar un poquito, porque esta es la última clase, ¿no? Nos hubiera gustado tener una u otra clase más para poder conversar mucho mejor, pero nos ceñimos a lo que está establecido, ¿no? Entonces, acá también tenemos un cálculo, ¿no? que está definido por estrategias. La estrategia no siempre es definir el tamaño. O sea, en enfoque cualitativo no tenemos por qué definir el tamaño, ni el límite, ni el mínimo. Eso se sujeta al diseño que estamos adoptando y a la metodología. Eso que quede claro. O sea, no tenemos que pedirle ni 1, ni 2, ni 20, ni de 10. Hay supuestos, como antes hemos señalado, en esta lámina que nos da algunas muestras sugeridas, pero no siempre es lo correcto. Podría ser que inclusive con 2 estudios de caso yo llegue a un nivel de saturación. ¿Y cuánto se da un nivel de saturación? Cuando los casos son homólogos, son los mismos, tienen la misma repercusión. Entonces, ¿para qué voy a tomar más estudios de caso? Basta con 1 o 2, que me va a reflejar lo mismo, la misma problemática. Por ejemplo, un tema de violencia familiar y defensa de los intereses de la mujer dentro del entorno de la familia. ¿Yo necesito un montón de casos para hacer el análisis? No, me basta un par de resoluciones, me basta un estudio de caso, porque eso se satura, porque todos tienen los mismos criterios. Además, todos están obligados a dar medidas de protección inmediato. Entonces, no necesito mayor nivel de buscar más estudios de caso. Lo que voy a necesitar sí es un muestreo muy importante que viene así con expertos, tal vez, o otra vez un muestreo de informantes, ¿no? Que busque tal vez a diferentes sectores familiares que me puedan dar diferentes criterios de cómo genera ese impacto de protección de medidas en ese entorno familiar, o podría ser un muestreo en cadena, donde surgen por ahí problemáticas en el sentido de que solamente defienden a la mujer, pero no al varón. Y si es el varón el agredido, y si es el varón al quien realmente lo maltratan a cada momento, entonces, ¿cómo podría solucionarse esa problemática? Entonces, ya ahí necesitaría un muestreo en cadena para que los padres de familia puedan opinar en casos que ellos han sido víctimas de vulneración de sus derechos bajo violencia familiar, sea económica o subjetiva, en su entorno familiar, ¿no? O sea, que sea la dama que lo agredió, que le pegó, que le tiene enfermo, que constantemente le genera daño psicológico. Entonces, hay casos, y esos casos tienen que ser debidamente interpretados. Y ahí necesitamos muestreo por cadena, porque si usted va a la policía, ¿sabe qué le dice la policía? Cuando un varón va a presentar una denuncia por
violencia psicológica, le dice, ¿usted es varón? ¿Quién es la víctima acá, la mujer o usted? Bueno, usted póngase sus pantalones, pues. Le dice, póngase sus pantalones. Entonces, un momento, señor policía, usted me va a decir eso, pero si yo justamente vengo acá para que usted me dé las medidas. Bueno, no tenemos tiempo, no está el comisario, etcétera, ¿no? Pero en el fondo le dije, ya le mandaron un mensaje subliminal. Póngase los pantalones. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Que vaya y que conteste y que vuelva a agredir a la familia. Yo creo que eso está mal. ¿Pero por qué? Porque la ley de violencia familiar y defensa de la mujer en los sectores vulnerables familiares simplemente protege a la mujer, a prima facie. O sea, basta que la dama le diga, este es mi marido, me agravió y listo. Me pegó, me insultó, me quitó un dinero que yo tenía guardado y a la vez me dio, digamos, ¿qué podría decir? Me golpeó finalmente. Ya basta. De repente no fue así. Basta que lo dijo inmediatamente, medida de protección. Usted se aleja del lugar 300 metros. Vaya a vivir a otro sitio. Oiga, pero yo no hice nada. No sé. Ya está. Pero en cambio, si el marido dice, a mí me pegaron 2, 3 días, constantemente me agreden psicológicamente, y yo voy a denunciar, presente la medida y tiene que correr traslado para que el policía vaya, constate. Primero queremos la declaración de la señora, de la dama, de la esposa, de la conviviente, de la concubina, de la familia, del padre, de la madre, para ver si realmente llega a ser cierto o no. Y hasta eso sigue la agresión. Incluso ya lo botaron de la casa, incluso ya le quitaron sus títulos, incluso se tomaron todas sus cosas y lo botaron sin nada. Y después le dijeron, oiga, si tú no pagas, automáticamente no te voy a devolver ni tus títulos profesionales ni tus documentos particulares. Entonces, esa agresión no te respalda automáticamente ni la policía ni el juez, porque no está establecida. Entonces, es una discusión que va a necesitar un muestreo en cadena para ver cuál es la reacción del entorno familiar en ese aspecto. Entonces, también son criterios importantes. El criterio de saturación, como dijimos ya, ¿cómo se estima la saturación? Porque ya prácticamente me es innecesario conseguir más muestreos, o sea, no necesito ni fuentes documentales como tipo de muestreo, ni un muestreo no probabilístico intencional, porque ya todas sus declaraciones son suficientes. Entonces, eso también tiene que ver con análisis importante, técnico, lógico, que vayan respaldados, como dice acá la diapositiva, de un diseño de trabajo del participante, de las expectativas de los recursos que contiene y de la técnica que estoy utilizando, que creo que también eso es muy prioritario. Entonces, el cálculo del tamaño de la muestra va siempre circunscrito en precisamente no definir el tamaño de muestra. No es necesario, como dijimos. Eso será y dependerá del diseño, del análisis y la orientación que nosotros le hemos imprimido a nuestra investigación, de la metodología que hemos adoptado, y el criterio de saturación inclusive se verá relacionada al tema de teoría fundamental, si existe ya suficientes elementos de muestreo, sea por expertos, sea por fuentes documentales u otros que suficientemente respaldan mi investigación, o por técnicas que ya con su propio criterio ya le dan las estrategias suficientes, los recursos, los informantes participantes, el diseño y, digamos, el muestreo en su cálculo es suficiente como una población que se ajusta a lo que yo requiero intencionalmente. Que esa puede ser variable inclusive, o sea, puedo incrementarla más o disminuirla según mi investigación. Entonces, estos criterios finalmente dan siempre algunas ideas, ¿no? Esas ideas van relacionadas a las inferencias que yo tengo que imprimir, al tema del diseño que tengo que adoptar, que se ajuste mejor al nivel de comprensión de lo que pretendo como propósito, y que a la decisión del muestreo también se ajuste los diseños que yo estoy estableciendo, que el tamaño de la muestra vaya según el nivel de estructuración que quiero desarrollar. Si es que ya se satura, entonces no es requerible, pero podría ser que sí, un tema de un estudio, por ejemplo, de hacinamiento en los penales, voy a necesitar un tamaño de muestra que sea suficiente para que tenga un número por lo menos de 20, 30, 40 informantes
según fuere el estudio o el diseño que yo quiero adoptar para poder establecer quizás un diseño etnológico, un diseño de historia oral, ¿no? O biografía oral o biografía de vida, no sé, dependiendo de lo que yo quiero analizar. Entonces, este tema de población y muestra, de población muestreada en el enfoque cualitativo, como estamos viendo, no es preponderante. ¿Es interesante? Sí. ¿Hay que tenerlo en consideración? Claro que sí, pero en razón a mi tipo de muestreo no probabilístico, como hemos visto, porque es importante para el trabajo, y en relación básicamente al diseño que yo estoy adoptando. Entonces, la muestra en el proceso cualitativo implica cualidades, como hemos visto, así a grandes rasgos y pinceladas rápidas, cualidades bastante peculiares, ¿no? Que me permite inclusive reformular la muestra. No necesariamente me puedo quedar con lo que inicié. Podría ser que estuve yendo bien, pero hay otro muestreo mucho más interesante que me puede ayudar a obtener mejor los datos que necesito para mis resultados y discusión. Entonces, ahí puedo tener en cuenta esa reformulación. Pero sí debo tener presente, ciertamente, mi capacidad operativa de recolección y análisis, el entendimiento de ese fenómeno y la naturaleza de ese fenómeno. Tres cosas importantes. La capacidad operativa de recolección, o sea, me permite ese tipo de muestreo conseguir lo que yo estoy persiguiendo como propósito dentro de mi investigación. ¿Quién lo tiene que ver? Tanto el aspirante, tanto el estudiante, tanto el maestrando y doctorando, como yo como asesor. O sea, ambos tenemos que ver si existe esa capacidad operativa de recolección. Y por eso que es muy importante que nosotros como asesores tengamos claro ese espíritu de motivación de poder aconsejar mejor a nuestro asesorando, hablar con ellos vía Zoom, quizás hasta en horarios no solamente sincrónicos, sino asincrónicos, pero tratando de darle el estímulo suficiente y no decirle, bueno, hoy día reviso introducción, hoy día reviso marco teórico, hasta mañana tiene plazo para que me presente 10 hojas del marco teórico conforme está establecido en la guía. No, o sea, eso de nada va a servir porque todo lo que hice fue absurdo. Por más que lo haya parafraseado, por más que haya cumplido lo que dice el Turnitin, pero no se ajusta a la metodología, no se ajusta al diseño, no se ajusta al muestreo que yo estoy persiguiendo y todo eso al final de nada me sirvió todo el trabajo de marco teórico que hice. Y eso desincentiva realmente al investigador, porque no se le brindó, digamos, el expertise, la capacidad operativa suficiente a un inicio, ¿no? Y eso creo que es importante. Y el entendimiento del fenómeno, o sea, por eso que ahí muchos de ustedes decían, necesitamos que haya especialización temática, ¿no? Pues quizás podría ser un especialista bastante homólogo en el tema de ciencias sociales, que puede ver temas de todas las ciencias sociales, derecho, psicología, etcétera, ¿no? Quizás con ciertos límites, pero al menos puede absolver esa capacidad de entendimiento del fenómeno. Y la naturaleza del fenómeno bajo análisis, ¿no? Que también es importante, porque eso ya le va a permitir a ubicar cuál es mi diseño que estoy adoptando, cuál es el mejor diseño que se ajusta, o qué combinación de diseños voy a realizar, o qué combinación de muestreo voy a utilizar, porque también podría combinarse. Y entonces, todos esos son aspectos importantes. Y ese tipo de muestreo en las investigaciones son de carácter no probabilístico o dirigidas, ¿no? Porque son ya explícitamente intencionales, que estamos buscando qué cosa, guiar con el propósito que nos imprime a nosotros nuestro criterio de investigación, o sea, a elegir esos elementos suficientes, esas razones suficientes para que podamos darle la caracterización a la definición de la investigación que yo estoy realizando, que también es un criterio importante. Entonces, podría ser de participantes voluntarios en casos de salud muy, muy propicios, o podría ser de expertos en casos de derecho, en casos de psicología, que van a requerir, pues, inclusive en casos de salud muchas veces, ¿no? Expertos dependiendo de la temática, dependiendo de la problemática, como ya pudimos haber indicado de manera muy fugaz, ¿no? O de casos tipo también, que es una muestra que se utiliza en estudios explorativos más que nada, ¿no? Cualitativos explorativos, cuyo objetivo es ya la profundidad o algo en general, y las que son por cuotas,
cuando voy a requerir, por ejemplo, un tema de marketing o administración de empresas, establecer, digamos, las contribuciones o impuestos que se generen a nivel nacional y el impacto que surge en diferentes estratos sociales, ¿no? De nivel medio, de extrema pobreza, de sectores vulnerables. Entonces, voy a requerir muestra por cuotas. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Yo, en general, si usted analiza, mucho no sale el muestreo, ¿eh? Muy poco sale el muestreo. Usted va a conocer a muchos investigadores, brillantes investigadores en enfoque cualitativo, que ni siquiera tienen presente estos espacios de claridad, de significación del muestreo, porque al final se integra en qué? En el diseño, se integra en qué? En la técnica, y ya sería una especificidad del muestreo. ¿Pero es útil o no? Yo creo que sí, es bastante útil, ¿no? Ahí tenemos un tema de muestreo no probabilístico para el ámbito teórico, ¿no? Donde las investigaciones podrían ser homólogas, podría ser en cadena. Las investigaciones en cadena que referimos también la llaman de bola de nieve, ¿no? Donde ahí dice bien clarito que se identifican participantes claves y se agregan a la muestra. ¿Por qué? Porque necesito aclararla, necesito absolver algunas dudas que se presentaron. Y se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos, mayor amplitud. Entonces, ¿cómo se llama? Muestreo en cadena, o por redes, o bola de nieve, que también es interesante. U otro muestreo de casos extremos, como dijimos, en casos problemáticos que vamos saliendo de la normalidad cuando tenemos un niño de 17, un joven de 17 años que lamentablemente tiene problemas cancerígenos que los ha heredado, ¿no? Es un tema biológico del ADN, inclusive del semen, de la fertilización in vitro. Y entonces ya es un tema alejado de la normalidad, un tema que es un caso extremo, el tema propiamente de la muerte deseada o la muerte que uno prefiere frente al dolor que le imprime, digamos, la enfermedad, ¿no? Entonces, eso también es un tema bastante discutible, porque no va a haber, creo, un médico que acepte generar ese espacio de realizar prácticamente la eutanasia, ¿no? Sin que eso se haya confirmado en ley. O sea, es algo grave. Yo, si fuera médico, ¿podría hacerlo? No, porque yo tengo que sujetarme a lo que explícitamente señale el historial clínico. Entonces, eso no podría cumplirlo, porque eso automáticamente me generaría un problema profesional, ¿no? Pese a que la muerte digna ha sido autorizada prácticamente por una resolución, pero no es parte de un derecho fundamental constitucional. Entonces, eso, por ejemplo, le va a acarrear a usted cuestiones bastante fuera de lo normal, como casos extremos. Esa determinación teórica, también acá habíamos ahondado un poquito más, que ya hemos hablado, que usted podría darle un repaso quizás a esta lámina. Entonces, debemos tomar decisiones de muestreo a diferentes escalas, ciertamente podríamos hacerlo, o orientados hacia la investigación cualitativa tal vez, y podemos abarcar incluso diferentes dimensiones del contexto, o sea, podemos combinar muestreos, como dijimos, este muestreo debe ser intencional, pero antes que aleatorio no, pero sí intencional, puede ser de índole teórico, político, ético, logístico, igualmente. Y este criterio no probabilístico es interesante, como repito, ahí teníamos la bola de nieve, la intencional, las cuotas, que ya lo hemos reflejado, y que nos da un contexto también de cada vez un enfoque mucho más ajustado, ¿no? O sea, yo traté de poner todos los criterios que quizá le puede servir a usted, porque muchas veces no podemos acoger a todo, y establecer también qué es lo que abarca, ¿no? Cómo, cuándo, quién, dónde, ¿no? Entonces, eso es importante para tener nosotros una mejor capacidad operativa, un mejor entendimiento del fenómeno. Y del mismo modo, los casos extremos, que ya lo explicamos, o casos típicos o atípicos cuando no está relacionado con los criterios que se ha establecido en la ley o en el sistema, o no están contemplados, pues no,
no está contemplado ser un delito el hecho de que se vacune a alguien sin autorización o bueno, a través de una suplantación de procedimientos, ¿no? Entonces, ya bueno, a veces se forza con decir que eso era impropio, que era arbitrario, pero igual, o sea, ya constituye un caso atípico y que necesitaría también hacer un análisis investigativo, ¿no? Que también es importante. Y el hallazgo de estos casos que me van a permitir a mí tener mejores criterios, ¿no? ¿Para qué? Para ver que pues sean casos tal vez no comunes o casos de cierta trascendencia, casos que generan inmediatez, casos que lamentablemente con la prensa como un cuarto poder se influencie tanto que el magistrado va a preferir resolver como la opinión general así lo prevé, ¿no? Escuchando a la corriente de opinión y no escuchando al derecho, que también es un tema importante, ¿no? Y la selección por cadena, que ya lo dijimos, que le permite a usted lograr otras opiniones a raíz que han surgido problemáticas latentes desde el muestreo inicial que yo había encaminado, ¿no? Y entonces también igualmente los casos de comparación y cuotas que ya lo dijimos,